Los queremos y qué. Seguimos con la entrevista. Esta ocasión una invitada, Rubí, Puchitas del Corazón. ¿Sí? ¿Cómo estás, Rubí? Tu saludo para Creagen. Muchas gracias, señor Genaro. Me siento muy agradecida de esta entrevista y como mi primera vez, un poco nerviosa por ahí. Qué bueno. A ver, Rubí, cuéntanos. ¿De qué parte, Rubí? Soy de acá de Lima. A ver, Rubí, cuéntanos. ¿Qué tiempo estás cantando en esta la música? Recién hace poco que entré a cantar acá de la música. Como me gusta, ya pues por eso, recién estoy comenzando a cantar. Qué bueno. A ver, Rubí, queremos escuchar un temita a capela. ¿Cuál podría ser? Nuevamente los pasos me conocen a las cantinas donde la vida no vale nada. La misma mesa, los mismos amigos. Voy a tomar para poderlo olvidarlo. Dos cervezas más. Dime, aparte de ti, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Ninguna de mi familia es música, nadie. Yo la única que me dedico a cantar. Mira tú. A ver, Rubí, cuéntanos. ¿Qué haces los domingos en casa? ¿Los domingos? A veces cuando me toca salgo a cantar acá y los días que no vengo a ver acá con mi mamá. A ver cómo cantan, así. Claro. Dime, ¿qué artista admiras? Admiro a Deli Torres, la norteñita del amor, que ella es mi madrina. A ella y también admiro a María Rafaela. María Rafael. Ella canta acá en Chabucro, ¿no? Sí. ¿Y por qué María Rafael? Porque me gusta lo que canta, cómo interactúa, su carisma. Claro, canta bonito María, sí, le hemos escuchado a ella, sí. A ver, cántanos otra cancionita a capela, pues, Rubí, ¿cuál podría ser? Ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le di. Tanto cariño, tanto amor, ¿cuál habrá sido mi gran error? No llama, él no llama, no llama, como lo extraño. Dime, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Me llevo a ver que si voy a cantar, ya por ahí que voy a ser de repente famosa. Así. Bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, es la idea, que creo que voy a llegar a famosa. Claro, claro. A ver, Rubí, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Con qué nombre? Por ahora no tengo redes sociales, como comencé, todavía no tengo. Ah, sí, me dijiste. Rubí, ¿qué edad tienes? A todo esto, veo muy jovencita. Tengo 12 años, ¡Wow! 12 años, mira tú. ¿Estás estudiando en el colegio? sí, en el colegio, en la tarde estudio. Mira tú. Bueno, a ver, Rubí, ha sido un gusto entrevistarte. Espero hacer tu entrevista no muy lejos en el escenario, pero no. Tu despedida para Creagen, Rubí. Despídete. Muchas gracias a todos, al señor Genaro y chao, muchas gracias por esta entrevista. Chao, un abrazo, Rubí. Listo, ya.